que con una caída de ojos súper dulce logras que te traigan puchicas de la farmacia que está a cientos de kilómetros. Bueno, estoy exagerando. También culturalmente es distinto. Ahí está súper marcada la energía o femenina o masculina. El femenino no puede pagar nada porque el masculino se siente muy mal si es que él no cubre la invitación. Creamos este espacio seguro donde las mujeres pueden dar voz a sus historias y encender en más personas la valentía de creer, trabajar y avanzar. Que estas historias te permitan obtener poder sobre tu vida, tus circunstancias y sobre ti misma. Tu cuerpo es tu poder. Tenemos hoy a Damiana Levy, una mujer empoderada, que nos invita a imaginar viajar a Egipto, no solo como turista, sino para llevar a mujeres a tocar el origen de una danza que las transformará para siempre. Damiana Levy lo hace desde hace años. Y en el camino ha empoderado a mujeres enseñando no solo cultura, sino que su cuerpo es su poder. Bienvenida, Damiana. Muchas gracias, Katia, María Emilia. Me siento súper contenta de estar aquí y poderles compartir un poquito más de este universo tan particular que son las danzas árabes. Hermoso, muchísimas gracias por estar acá. En el episodio de hoy vamos a topar 3 temas importantes y relevantes sobre tu historia, que primero sería la incomodidad social al mostrar tu cuerpo, los prejuicios de esta danza y la apropiación cultural o puente intercultural sobre estos temas. Entonces, para empezar un poquito con tu historia, primero agradecerte muchísimo. Justo antes de empezar a grabar te estábamos comentando que durante un tiempo Katy y yo tuvimos clases de danza árabe muy básicas aquí en nuestra casa y es un arte realmente. Yo he escuchado muchas veces que hay esta inteligencia de movimiento corporal que algunas personas la tienen más desarrollada y por eso se les hace más fácil justamente esto de poder mover el cuerpo. Entonces, para comenzar, llevas 18 años formando bailarinas. ¿Cuál es el miedo número 1 que ves en las mujeres cuando llegan a esta primera clase? El primer miedo yo creo que es la programación mental, cómo crecimos siendo una cultura judeo-cristiana. Estamos hablando más de 2000 años dentro del cristianismo y si hablamos del judaísmo, casi 6000 años atrás, en el que tenemos un concepto del cuerpo como ruta al pecado. Todo lo relacionado al cuerpo y al placer, a lo sensorial, tiene connotaciones negativas. Entonces, esta danza te conecta primeramente con el cuerpo para conciliar, para a través de conectar con el cuerpo, yo lo veo, ¿no? Como una construcción a estos programas. Y paso a paso, movimiento a movimiento, vas derribando estos muros. Entonces, el aporte de esta danza no es solamente los beneficios físicos, sino primero y principalmente esta reprogramación que tenemos en relación al cuerpo. Y más adelante hablaremos de la sensualidad, que es otro tema hermoso. Yo recuerdo que cuando hacíamos esto de la danza árabe hace muchos años, una de las partes más difíciles, creo, hablo por mí, era mirarse al espejo y realmente mirarte tú bailando. Hablo de mirarse una bailando, mirar su cuerpo, aceptar todas las partes de su cuerpo, porque un poco hemos crecido juzgadas. Y a veces por nosotras mismas, ¿no? O sin querer por nuestras madres o por nuestros familiares. Entonces, claro, enfrentarse a algo así no es tan fácil. Y uno puede irlo desarrollando poco a poco, bueno, creo que más con un poco de amor propio para irse empoderando. Ahora, ¿has tenido alguna vez, Damiana, alguna alumna que llegó con un terror a mostrarse y eso cambió? Totalmente, la mayoría. Y justamente hablando de hemos crecido juzgadas, yo creería que la nueva generación, porque ya por mi edad puedo hablar de una nueva generación, veo en redes sociales, ya hay un trabajo del cuerpo mucho más integrado, ¿no? Lo que sí veo es que la energía de la sensualidad, como decía antes que vamos a abordar ese tema, pocas veces, más bien la mayor parte de veces se confunde con la vulgaridad, con la exposición y demás.
Ya yendo específicamente a estos miedos a los que nos enfrentamos, es justamente mi cuerpo. Verlo por primera vez al espejo puede ser fuerte para muchas mujeres. Sobre todo, ahora sí, hablo de mi generación, las que ahora tenemos 30, 40, 50. Crecimos con esta desvinculación del cuerpo y especialmente con el nuestro. Enfrentarnos al espejo y empezamos, creo que es muy característico de las mujeres, empezar a ver todos los defectos, siendo una belleza, y eso es uno de los trabajos que se hacen en las danzas árabes, es una belleza única. Cada ser humano es un universo único. Y empezando por el cuerpo. Tenemos unos cánones bastante despiadados, diría yo, en Occidente, que nos obligan a cumplir normas estéticas que realmente lo que hacen es minar nuestra seguridad, ¿no? Y nuevamente, a través de la danza recuperamos reconocemos esa belleza única de nuestros cuerpos, porque esta danza invita a despertar la feminidad. Con esto invita a despertar esta energía de dulzura, de aceptación, porque eso es del femenino. Incorporar, ¿no? Desde lo físico, el útero, recibe, ¿no? Recibe, entrega dulzura, está abierto a la comunicación, está abierto a integrar las cosas, entonces, y a transmutarlas. Entonces, esta energía lo que hace es exactamente esto, transmutar, acoger esa persona que yo veo al frente en el espejo. Se transforma. Todos los años que enseño danza árabe, veo esta mágica transformación en cada una de las personas que está ya abordando este universo tan hermoso y caminan distinto, vienen distinto, cada vez un poco más destapadas el abdomen, sin importar si este abdomen es flaco, grande, ancho, lo que sea. Pero es una forma también de aceptar la vulnerabilidad, ¿no? Ahí viene otro tema, y perdón que me alargue, pero es la desnudez también. En el Antiguo Egipto es súper lindo ver en los templos, en los relieves, en el arte egipcio en general, en los papiros, la figura femenina aparece desnuda. Hablando del vestuario a lo largo de los siglos, milenios de la historia egipcia, los más antiguos son los más expuestos. De hecho, las mujeres se vestían con una especie de túnica que empezaba a la altura del pecho y los pechos desnudos, también porque daba el clima para eso. Pero la codificación, la interpretación de la desnudez era completamente distinta. La desnudez también estaba dentro de los rituales sagrados. Habían sacerdotisas, no solamente el masculino estaba ocupado de los oficios rituales y espirituales, sino también las mujeres, las sacerdotisas. Y a través de la danza, canto y otras artes más, establecían, activaban estos rituales de conexión con lo divino. Entonces sí hay bloqueos al inicio y hay transformación posterior. Hubo algo súper bonito que comentaste hace un momento, que fue esto de uno cuando ya se entrega a la danza ya recibe estos beneficios que mencionas, ¿no? Aceptación, acompañamiento propio, el liberarse de alguna manera. Si vamos un poquito hacia atrás, donde mucha gente tal vez se encuentra, que es justamente en lo contrario, ¿no es cierto? No poder todavía soltar el cuerpo de esta manera. Hay muchas personas, sobre todo las mujeres, yo pienso, cuando una se está levantando en la mañana, se arregla, ¿qué es lo que suele hacer antes de salir, no es cierto? Uh-huh. Te das una vuelta 360 en el espejo, o sea, ves cada ángulo, cada zoom en la cara, hasta los zapatos, absolutamente todo de cómo estás. Uh-huh. En cambio hay otras personas que por lo general se acotan más tal vez a hombres, como de una chequeada rápido y ya está. Uh-huh. Yo creo que esto también se debe a que las mujeres tenemos mucha esta sensibilidad de poder tanto percibirnos toda como físicamente e internamente también. Uh-huh. Y por eso también esta danza, pues hay que corregirme, se ve más también en mujeres, ¿de acuerdo? Y de ahí donde está como este punto que suele haber también de quiebre es que, por ejemplo, si piensas en artistas, en músicos, sobre todo más en temas de música, uh-huh. Las artistas mujeres
tienen este rol de actuar y hacer bailes, mientras que los hombres suelen ser como más estáticos por lo general. Yo creo que también una pregunta clave con todo lo que estabas mencionando antes es, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre bailar para otros y bailar para ti misma? Muy bien, van varios temas ahí. Sí. En cuanto a los artistas, este ejemplo que me dabas, es inevitable que el femenino, se ha comercializado, voy a repetir este término que se utiliza tanto, se ha cosificado, pero tiene mucho que ver con lo siguiente, y ahí vuelvo a las antiguas egipcias, ¿no? Y también, ya hablando siglos después, desde fundado el Islam, cómo es la mujer dentro del mundo árabe, ¿no? Ahí hay muchos rituales de arreglo, de perfumarse la piel, ¿no? Dentro de las antiguas egipcias, el maquillaje, el prepararse. El hecho de prepararse, y ahí va lo que relatabas, que uno se ve antes de salir. Tenemos esta naturaleza de crear este ritual día a día, de prepararnos, ¿no? La gran diferencia, diría yo, es el propósito. Y el propósito dentro de la danza también, porque nos preparamos para los shows, nos preparamos los vestidos, nos maquillamos, pero el propósito dentro de esto es uno mismo. Uno sentir que ha dedicado tiempo y energía en ponerse bella, pero no bella para el resto, sino para sentirse, y hay que aceptar, mujeres que nos están escuchando, cuando nos producimos, no me gusta esa palabra, pero cuando tenemos este ritual de preparación, nos sentimos mejor. Pongo este ejemplo siempre de la misma naturaleza, o sea, cómo va a ocurrir este ritual de energía sexual, que es que la abeja venga y penetre, o un colibrí llegue y penetre la flor para sacar el néctar y sacar el polen y polinizar el resto de flores. Todo en el universo es de esta danza de la energía femenina y masculina, y cuando interactúan el universo es una danza permanente de energía sexual, porque eso es lo que produce nueva vida, nuevas realidades, ¿no? Ahora sí, yendo a lo de los artistas, sí, el cuerpo femenino definitivamente es más bello y tiene que ser por naturaleza. Si nos nuevamente basamos en la naturaleza, lo femenino tiene que atraer para que ocurra este dinamismo, ¿no? Sí, el propósito, hablando nuevamente del propósito, en la industria del entretenimiento, en la industria musical, sí se ha exagerado en cómo se utiliza el cuerpo femenino, porque evidentemente es poderoso, visualmente es poderoso, energéticamente es magnético. Y la tercera pregunta luego de los artistas, ¿cuál era? Me parece que estábamos hablando de justamente dónde está la diferencia entre bailar tú para los demás o bailar para ti misma. Ya. Ahí ocurre algo súper interesante. Bueno, se aclaró lo del propósito, ¿no es cierto? También se aclara con esto en que yo puedo tener una postura el momento de bailar para afuera o bailar para mí misma. Siempre repito, esta danza es una danza creada de mujeres para mujeres. Principalmente es para integrar el cuerpo, hacer todos estos movimientos psicológicos, mentales, tener estas transformaciones. Primero es para uno, pero ocurre algo muy bello en esta danza, que es la interacción con el público. Cuando ya trasciendes y estás muchos años en esta práctica y ya trasciendes estas etapas de aceptación, de conectar con el cuerpo, saberlo mover, esto del ritual que mencionaba de preparación para estar en otro estado, ahí viene ya el momento cuando ya performas de conexión con el público, y eso es muy bello.
Puedo relatar muchísimas formas en las que interactúas con el público. La una, por ejemplo, cuando yo bailaba en contratos, y hay que aceptar, esta danza también es una danza de divertimento, ¿no? Tiene mucha profundidad, pero tiene muchas aristas también, y una de estas es el entretenimiento, bodas, qué sé yo. Y yo bailaba especialmente para las señoras y sobre todo para las tías, abuelitas, para las mayores, porque en ellas yo recibía un feedback de encantamiento, de decir, incluso en esas miradas yo veía cómo no quisiera hacer eso también, ¿no? Y sí, en los hombres se puede despertar, hay que aceptarlo, la lujuria. Y yo creo, me salto de un tema al otro, es que tengo muchas vivencias en relación a la danza. Cito a las bailarinas en Egipto, por ejemplo. Ellas saben manejar esa energía tremenda de tener todo un público masculino, obviamente con una visión de lujuria, y ellas hasta energéticamente, diría yo, súper poderosas sin dejarse invadir de esto y expresando su sensualidad sin sentirse vulnerables. Eso admiro muchísimo. Entonces sí ocurre en esta interacción con el público. Y yo creo que es algo que te fortalece muchísimo, fortalece la manera en la que manejas tu poder. Sí, a mí siempre me recuerdo cuando hemos tenido, era muy común, no sé ahora, no he tenido quizá la oportunidad, pero la danza árabe fue muy común hace poco tiempo, o quizá me invitaban a más reuniones y había danza árabe. Y a mí siempre me llamó la atención que de cualquier tamaño que sea tu cuerpo, estas bailarinas realmente te conectan, te meten en su energía. Yo siempre he admirado de eso. Creo que fue la raíz por la que comenzamos los cursos en la casa, ¿ok? En la que realmente tú las admiras. O sea, realmente dices, es increíble. O sea, no solo su movimiento, es realmente su empoderamiento. ¿Ok? Y si nosotros topamos este punto y vamos a hablar de mujeres emprendedoras, en las que estamos hablando que nosotros tenemos que tratar de controlar nuestra feminidad para competir en un mundo un poco de hombres, yo te invito a ti a que me digas cómo yo debería como emprendedora quizá sacar más mi feminidad para más bien cautivar ya sea a los clientes, con mis servicios o con mis productos. O sea, más bien lo contrario. ¿Cómo bajo mi feminidad yo puedo, quizá no ponerme a danzar, quiero decir en ese momento con los clientes, pero sí danzar en nuestra energía? ¿Crees tú que hay ese poder a pesar que no bailemos? Absolutamente. Toda mujer inherentemente trae ese, por naturaleza, trae ese potencial. Ahora el tema es temerlo o abrazarlo. Tengo una anécdota, hablando justamente de los viajes de Egipto, que cuando regresamos de allá, yo les digo al grupo que generalmente es en su mayoría mujeres, les digo, chicas, en el vuelo de regreso, despídanse del poder de la caída de ojos. ¿A qué me refiero con esto? Que con una caída de ojos súper dulce, logras que te traigan puchicas de la farmacia que está a cientos de kilómetros, bueno, estoy exagerando, tal cosa que necesitas. También culturalmente es distinto, ahí está súper marcada la energía o femenina o masculina. El femenino no puede pagar nada de lo que, porque el masculino se siente muy mal si es que él no cubre la invitación o lo que sea. No hay lo que pasa aquí, que es 50-50, ¿no? De alguna manera para nosotras mujeres manifestar, no, yo también puedo, ¿no? Que está muy bien, pero parte de la feminidad es no hacerlo desde la confrontación, desde la dureza, ¿no? Ahora, desde el punto de vista emprendedoras, de empresarias, yo creo que logramos mucho más con la persuasión. Y ahí viene otra anécdota. ¿Tengo tiempo de contarla? Sí, claro que sí. Este cuento que conocemos, bueno, este compendio de cuentos que conocemos como Las 1001 Noches, la estructura es esta. Es Sherezade
la que convence a Shaharian que él desposaba a una mujer noche tras noche y venido el amanecer la asesinaba, ella muy valiente se prestó para casarse con él porque tenía la convicción que va a poder sobrevivir. Y en efecto, Sheresade se casa con él y logra sobrevivir las 1001 noches contándole estos cuentos que son parte del compendio. Entonces son cuentos dentro de un cuento, ¿no? Espero haber explicado bien. Sí. Ella en la primera noche le empieza a contar una historia atractivísima que llegado el amanecer y él estaba súper atento, le dijo, bueno, tengo sueño, hoy en la noche te sigo contando el desenlace, ¿no? Y así logra las 1001 noches y ella logra además a este hombre despiadado que a la final refleja un corazón roto. Nosotros cuando herimos, cuando estamos en esta energía de provocar dolor al otro, es porque tenemos una ruptura interior. Y este hombre estaba con su corazón roto. Por eso hacía esta atrocidad de asesinar a sus esposas. Al cabo de este tiempo, ella logró transformar su psique a través de los cuentos que reflejaban sus dolores interiores, ¿no? Y finalmente él se transforma. La historia es que ella transforma a este hombre a través de esto que nos caracteriza a las mujeres, que es la intuición. Conocer, entender más allá, qué hay más atrás de los hechos, de las actitudes, las entrelíneas. Esto representa a ella para mí y es algo muy bonito poderlo observar, porque es una evidencia de que la energía femenina con sus atributos puede lograr muchísimo más que incorporando fuera de nuestra naturaleza esto de lograr, pero no diría palos, pero desde otras estrategias, ¿no? Sí, es como no rechazar nuestra feminidad. Absolutamente. Es como sacar provecho, conocernos más y realmente con nuestra feminidad persuadir al cliente. Yo ahí quería hacer una pregunta, porque estábamos hablando antes un poquito de que todos tenemos energía tanto femenina como masculina. Ya se entiende que no solo los hombres masculinos, claro, las mujeres femeninas, ¿no es cierto? Somos esta dualidad en conjunto y algunas personas tienen más despierta cierta energía que otra. En tu experiencia con esta conectividad a las energías, ¿qué acciones crees tú que promueven la energía femenina y la masculina? Como tal vez cosas en el día a día o gestos que hacemos para también entender cuál es la función, porque hay una función con lo que estás diciendo, ¿no es cierto? Claro. Detrás de cada energía. ¿Qué crees tú al respecto de eso? Yo diría que en los hombres es sumamente rico para su autoconocimiento el despertar esta energía femenina para poder navegar dentro de su mundo emocional, que igual por las estructuras con las que hemos sido criados no tienen esta oportunidad de conocerse. Y el mundo emocional es también un componente, un ingrediente sumamente importante en cómo vemos la vida, cómo accionamos en la vida. Entonces, si el masculino no tiene esta exploración, se pierde la mitad de su ser, ¿no? Y además la manera de comunicarse con el femenino, porque el femenino es tremendamente emocional. Ahora en las mujeres, cuando despertamos nuestra energía masculina, aprendemos a atravesar, ¿no?, las situaciones. Tenemos esta valentía, porque la energía masculina es la valentía, el fuego, el atravesar. Ganamos esta posibilidad de alcanzar nuestros propósitos y metas. Entonces ahí está este balance de femenino y masculino en hombre y en mujer, ¿no? Pero claro, y esto es hermoso, en la cosmovisión antigua egipcia, que bestia, es mi tema recurrente, tenemos, es súper extenso, ¿no?, el tema de las divinidades, pero tenemos
un cuarteto primordial que construye el universo, que es Osiris y Isis, un masculino y un femenino, ¿no? Luminoso. Y tenemos Neftis y Set, que es el femenino y masculino, pero en versión negativa, ¿no? Estos 4 elementos hacen un balance. Entonces existe pues la postura negativa, tóxica, que tanto se utiliza esta palabra, en lo masculino, que sería el machismo, conquistar los territorios a fuerza, y en lo femenino, pues conquistar a través, mal utilizar sus fortalezas y virtudes femeninas, ¿no? Una cosa es persuadir, la otra es manipular. Entonces ahí tenemos las dos caras, ¿no? Eso. Sí, a mí me gustaría, yo tengo muy claro esta parte de cómo yo como mujer puedo alcanzar a ver a una bailarina de danza árabe, o cómo tratando de empoderarme también, el baile puede ser una manera de aceptarme. Sobre todo enfrentándome yo misma ante un espejo. Yo lo tengo un poco claro. Y ahí fue cuando quizá también integré a mi hija que lo haga, porque siento que es un poder importante. Pero ok, ahora en el mundo empresarial y de emprendedoras, vamos un poco al lado de los papás, de los hombres, de los esposos, de las parejas, ok. ¿Qué le podrías tú decir a todo este grupo de caballeros para que aprendan a entender también esta parte, que es una parte femenina, el mostrarse, el bailar? Quizá no ese sentimiento de ¿qué está haciendo? O sea, se está exponiendo, porque ¿qué está haciendo? ¿Cómo tú podrías decir a toda esta parte de empresarios, emprendedores también, a poder valorar estos bailes en sus hijas, en sus esposas, en sus novias? Antes de responder eso, tengo que reconocer que a lo largo de los 16 años que tuve mi escuela, vino cantidad de padres de familia que admiraban, apoyaban y auspiciaban que sus hijas adolescentes o niñas bailen. Yo creo que es también porque la filosofía de mi escuela era justamente el despertar del sagrado femenino, el despertar de la feminidad de una manera luminosa, ¿no? Tengo que agradecer eso, y los esposos también acompañaban a sus mujeres a los recitales de la escuela, venían con el ramo de flores para entregarles, ¿no? Fueron imágenes y vivencias súper lindas, y es un reflejo de que aquí en Ecuador tenemos un avance súper importante en cuanto a la sensibilidad de los hombres hacia nuestro mundo emocional. ¿Qué les diría a los hombres? Que es muy, hasta desde lo práctico, es sumamente, es un gran aporte, porque la mujer, cuando tiene este espacio para decantar su mundo emocional, las caderas, dicen que el útero es del segundo corazón, ¿no? Y con este movimiento de caderas, con este reactivar esta área, también hay este dinamismo, este permitir fluir las emociones. Entonces sí, hombres, maridos, padres de familia, si ustedes quieren mujeres, hijas niveladas emocionalmente y felices, esta es una de las prácticas. Hay muchísimas prácticas, sobre todo aquí en Occidente han venido prácticas milenarias como la danza árabe, como el yoga, como el tai chi. Entonces, que la mujer tenga su espacio es sumamente importante. Y si me dan un poquito de tiempo, que siempre me alargo. No, está muy bien. Nos tienes ahí a todas con una energía muy atentas. Me encanta porque es un ganar-ganar, ¿no? Sí. Es un ganar-ganar de todos. Por la modernidad ya no tenemos esta oportunidad las mujeres de tener estos oficios de clasificar los granos, o bordar, o tejer. Todos estos oficios ancestrales femeninos. Y eso nos servía mucho para decantar lo emocional. Quienes nos estén escuchando, y quizás ustedes han experimentado, tú artista que pintas, sí. ¿Cómo fluye? ¿Cómo nos libera, cómo nos centra el dedicar tiempo a algo inservible? Porque a la final, entre comillas, porque a la final soy artista plástica también, pinto.
Sí, el arte es un inservible, pero vital para el espíritu. Entonces, eso sucede. Qué hermoso. Sí. Ahí sí puedo conectar como totalmente con lo que acabas de mencionar. Sí creo que sobre todo este tipo de actividades que fomentan la utilización del cuerpo, ¿no es cierto? Las manos, donde no hay como este propósito gigante o juzgamiento de lo que estás haciendo, sino que solo dejas que fluya y salga la energía de ti. Es como un portal súper lindo para poderte liberar. Entrando ahorita ya al último tema, porque nos encanta tenerte aquí, pero tenemos que ir cerrando. En temas de apropiación cultural o puente intercultural. Estabas mencionando que haces muchos de estos viajes a Egipto, perdón, y bueno, tú entiendes perfectamente la cultura, la historia, cómo funciona, nos acabas de enriquecer un montón sobre el tema. Quería preguntarte cómo tú les enseñas a todas tus alumnas o alumnos a bailar esta danza que es un arte de un país en específico con respeto y no solo como una moda exótica. Uh-huh. Me encanta esa pregunta, apropiación o puente. Actualmente y dado por las comunicaciones, la facilidad de comunicarnos, hay una permeabilidad inevitable entre las culturas. Partiendo de esto, yo diría, súper positivo que conozcamos, ahí viene también la cultura de la paz, se me viene. Cuando yo integro al otro, cuando conozco al otro, es muy difícil que exista confrontación, ¿no? Cuando integro la manera de pensar, de hacer, de sentir del otro. Entonces es más bien una integración, es un conocer un mundo distinto, es enriquecernos de ello. Egipto, por ejemplo, el egipcio en general es muy, muy alegre, muy musical. Una vez abrí la ventana en un Airbnb que renté porque escuchaba estos que se llaman sagats, y era el lechero vendiendo leche y anunciando, ¿no? La gente baila, las mujeres caminan bailando, ¿no? Entonces es asimilar eso, el poder integrar esto de la alegría, de la felicidad, del movimiento, de la broma incluso entre la gente a nuestra manera de comunicarnos. En cuanto al folclore, ¿no? Hay un factor sumamente interesante y es que 1492, cuando llega España para acá, horas antes, no mentira, días antes, meses, años antes, muy cerca, se había expulsado a los árabes que habían ocupado 800 años la península ibérica. Era el gran sultanato, era el Al-Ándalus, donde ocurrió muchísima, era efervescente artística y científicamente. Entonces España tiene sí o sí un componente árabe moro, pero súper impreso, y en aquel entonces aún más. La arquitectura que tenemos en el centro de Quito, la arquitectura colonial, es la misma arquitectura árabe, cuadrada, con una fuente en el centro para refrescar en los ambientes desérticos. La torta mil hojas es lo mismo que el baklava, ¿no? Tan delicioso. Muchas palabras tan rico, muchas palabras, bandalón, limón, tomato, almohada, almohada. Esto está muy impreso en nuestra cultura. Entonces, no es apropiarnos, es vivir toda esa historia que nos corre por la sangre, porque ese componente lo tenemos. Por eso las latinas triunfan en el mundo árabe bailando, porque tenemos esto en la sangre. Entonces es reconocer un ancestro que tenemos. Reconocer que somos un poquito de todos realmente, que vamos por el mundo caminando. Nos ha encantado conversar contigo, estoy fascinada, creo que nos ha faltado tiempo, pero sí me gustaría para cerrar, querida, que puedas decir a todas estas mujeres que nos están escuchando, todas estas emprendedoras realmente, que quizá no podamos ir bailando a nuestros clientes, ¿ok? Sí, quizás sí podamos tomar las clases para realmente empoderarnos más. Con todo esto, ¿qué les dirías para que vayan y no tan... sería un poco cansadas, un poco ajetreadas en el día a día como van ellas, que lleguen a sus ventas, a sus negocios, con qué actitud que a ti te ha dejado la danza? Tengan su mantra
de reconocer que son unas diosas. Toda mujer tiene una diosa dentro. Una diosa, para empezar, que puede dar vida. Y puede dar vida sus proyectos. Y puede nutrirlos, así como una mujer nutre a un bebé y crea el milagro de que crezca. Pues increíble, crear un ser. Tengan ese mantra, ámense, mírense al espejo, vean lo poderosas que son. Vean que tienen este superpoder que tiene la mujer, que es la intuición, y sabe perfectamente qué hablar, sabe perfectamente a lo Sherezade ir y reconocer esas debilidades en el cliente, o esas necesidades más bien en el cliente, y confíe en ello. Póngase una música que le encante, porque la música es vibración que eleva el espíritu antes de entrar. Y véase nuevamente al espejo y entre con este mantra. Qué hermoso. Que lo va a lograr. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí, por compartirnos toda esta información que estoy segura que le puede funcionar a muchísimas mujeres. Agradeciéndote un montón por estar acá. Y pues nada, gracias a todos por escuchar. A ustedes, muchas gracias por este espacio. Seguro vamos a volver a nuestras clases de danza árabe. Que me están encantando. O al cliente con el mantra. Sí, al cliente con el mantra y como unas diosas. Muchas gracias, Damiana. Gracias a ustedes. Felices. Somos Hasta que se acabe la cera. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a que lo compartas con más personas. Y así nos ayudas a seguir corriendo la voz.